Alejandro, un gusto. Igualmente. Bueno, vamos a hacerte varias preguntas que vos me puedas contar. Y voy a ir con una pregunta para el inicio, que es, ¿qué significa para vos escribir? Para mí escribir es una forma de contestarme ciertas preguntas. Yo empecé, como estábamos charlando ahora hace un ratito, ¿no? En esta charla informal, comencé a escribir canciones de muy chico. De hecho, yo aprendí, me metí en la música porque quería escribir canciones, siempre me gustó, ¿no? Y en un momento pasé a hacerlo sin el contexto musical. Y al igual que en las canciones, yo creo que escribir me dio la posibilidad de organizar de una manera gráfica, de contestarme ciertas preguntas, que no sé si tienen respuesta en sí, pero por lo menos están organizadas. Sí. ¿Entendés? Ese tema que estuvo picándome en la cabeza, que me estuvo carcomiendo emocionalmente, en un momento lo puedo organizar. Es casi como una biografía o como un diario íntimo escondido en un par de metáforas, si se quiere. Pero es algo muy personal y, y necesario también. Es que sí, el arte nos mueve mucho en ese sentido y creo que, al menos del lado de los artistas, siento que nos salva. Desde mi perspectiva, siento que nos ayuda un montón en ese sentido. Y te iba a preguntar también si recordás el primer texto que escribiste y lo que sentiste. Yo escribí muchas cosas desde muy joven, pero todas eran canciones. Un día se me dio, o sea, y escuchaba músicos precisamente que tenían un gran contenido poético, ¿no? Que Sí, todos terminaban en poesías muy profundas. O quizá, viste, con un mensajes elaborados, que creo que es lo que más defiendo del arte y de la música. Y un día se me dio por tener la oportunidad, esos lujos que te da la vida, de conocer o de ir a un espectáculo de un artista acá en Pilar, un artista que resultó, yo no lo conocía en profundidad, cuando lo conocí cambió mi vida. Y este hombre, ¿quién es este hombre que está acá con una guitarra? Y dice, no, es un poeta y que canta y que además escribe. Entonces vivencié, yo ya había hecho espectáculos de música y poesía, sí. de más joven, pero nunca se me había ocurrido decir, bueno, voy a hacer algo, pero que realmente el contenido sea mío, la música, la canción y también el texto que acompañaba. Y bueno, y lo vi a Rafael Amor, un poeta y un cantautor argentino extraordinario que estuvo en Pilar, lo conocí acá en Pilar. Cuando lo vi, yo quedé conmocionado. Eh, ¿Viste? Cuando sentís que realmente alguien tocó una fibra y te mostró una forma de hacer arte que yo venía más o sea, si bien me gustaba mucho la trova, también venía del rock y del punk, ¿viste? Venía, Sí, y de repente decís cómo se refuerza el mensaje y cómo llegó a conmoverme. Y bueno, y empecé y escribí una que otra cosa, probando a ver si lo podía combinar con canciones. Me era difícil porque todo lo pensaba como si estuviera rimando una canción, porque era lo que había aprendido a hacer. Y bueno, entonces empecé a escribir, a jugar, a ver qué cosas. Y bueno, en principio no me sentía bien, no me sentía cómodo, porque no era mi esencia. Mi esencia era agarrar una guitarra y empezar y buscar como es usualmente que compone una persona. Pero cuando lo escribí me pasó a llamar la atención y decir, bueno, esto es interesante, pero no estoy todavía satisfecho con lo que estoy haciendo. Y después sucedió, bueno, sucedieron, como te había comentado, un momento en el que ya no podía cantar. Muchas veces, bueno, en este caso estamos hablando de la pandemia, pero me ha sí, sucedido por razones emocionales, ¿viste? Porque no es fácil cantar, una cosa quizás es escribir y exponer una poesía, o como me pasa a mí que voy y leo, que tener que cantar, que tener que entonar, que tener que ejecutar. Entonces, cuando me sentí muy debilitado en el cuerpo, en la voz, incluso con ciertas convalecencias respiratorias, entonces sí. dije, no, es momento de cantar, no puedo hacerlo, pero tengo que hacer algo.
tengo que hacer algo. Y ahí se me dio, bueno, vamos a hacer, ya que cantar no querés cantar, viste, un poco de tristeza en la vida había. Dije, voy a escribir, a ver qué pasa. Y de repente empecé a escribir mucho. Y dije, y a lo mejor la idea de hacer un libro puede llegar a ser, viste, un motor, no para hacer grandes cosas, pero sí para, viste, encontrarse un instrumento para tener una motivación. Decir, bueno, yo puedo hacerlo, puedo instrumentar todos estas ideas, estos dolores y estas Sí. alegrías que organizan mi realidad y que me contestan preguntas que a veces no están del todo resueltas, pero por lo menos existen. Necesito reconocerlas primero. Por eso empecé a escribir. Se me viene a la cabeza esto de lo que vos necesitaste, poder escribir y transformarlo. Ahora, la gente que hoy conoce tus libros, conoce tu lectura, ¿qué te hace sentir a vos cuando otro se siente igual que vos? Que le llegaste a alguien más con tu escrito. Y a mí me emociona, me motiva. Realmente es el camino del artista independiente tiene que lidiar, ustedes lo saben, con muchísimas dificultades. Entonces, cuando pasa que de repente les gusta, les llama la atención o que toca una fibra sensible, entonces uno se emociona y dice, bueno, voy a seguir haciendo, porque yo he seguido escribiendo, pero realmente dije, es tanto trabajo, Sí. es tanto dinero, es tanta energía. Entonces uno en un momento dice, bueno, ¿y para qué? Y para eso, para que a alguien le conmueva o no, o por lo menos uno pueda manifestarse. Que hay personas que tenemos la necesidad de manifestarnos, no importa si no termina llegando mucho, pero a mí me ha sorprendido que, que lo que yo he escrito le ha conmovido a personas de lugares que quizá poco tenían que ver con la realidad en la que yo tenía, Sí. pero que igual les ha llamado mucho la atención o que les ha gustado y que hoy en día me recuerdan ciertos textos que escribí y me dicen, o que se presentan. Yo me acuerdo, estaba en una feria, no aquí, estaba lejos y viene una madre que me había escuchado cantar, o sea, estaba en una feria en Alemania, que yo había dado un espectáculo, Sí. ella había presentado ahí mi libro y me dice, él es el que escribió la poesía Hombre. Y se la mostraba a su hija, que poco hablaba de español, poco Sí. entendía, entonces me pedía que le explique ciertas palabras. Entonces dije, wow, mirá cómo realmente he podido hacer algo que a alguien le ha significado. Em, entonces, bueno, eso a uno lo emociona porque uno no espera eh, retribuciones más que sentir siempre esa esperanza, esa chispa de decir, quiero seguir haciéndolo Ujú. para también justificar en alguna forma un estilo de vida. Sí. Bueno, y como escritor, que siguiendo este lado, ¿vos sentiste que pudiste encontrar un espacio acá en Pilar, que te seas escuchado, que te dieran un lugar que decís, bueno, acá yo puedo mostrar mis publicaciones, o tuviste que recurrir a otros lugares, a otras personas? Yo acá en Pilar me sentí realmente muy abrazado. La verdad que los autores locales es una asociación muy que te da un sentido de pertenencia en lo inmediato y te permite incluso hasta participar cada uno con sus características y contribuir y sentir que uno está haciendo un aporte, un pedacito de historia, un pedacito chiquitito, aunque sea la historia familiar, una historia para contarle a los amigos. No pretende mucho más. Y yo al principio me costó porque me cuesta abrirme, soy eh, muy introvertido en algunas cosas y bueno, entonces mi compañera que también escribe me incentivó, vamos a participar y yo viste un poco reacio porque la verdad que el primer libro que cuando empezó todo esto es como una biografía, Sí. ¿no? Por más que es en poesía, es en algunos textos, algunas narraciones. Entonces era como diciendo, yo lo hice como para mí, porque siempre lo hice para mí. Yo nunca hice ni una sola canción de todas las que he Pensando hecho. en otros. No, siempre lo he hecho para mí.
porque yo así lo entendía, porque nunca me puse a decir, puedo dedicarle una canción a alguien, puedo escribírsela, pero a lo que esa persona generó en mí, yo creo que nadie puede hacer algo genuino si no lo ha conmovido, o sea, por encargue. Sí. Me hiciste pensar en una pregunta que es, nuestro camino como artista termina siendo acompañado, es colectivo por un lado, pero por un lado es solitario. ¿Vos qué opinás de eso? Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, esto es una cuota de soledad, de silencio, Mm, de preguntarse y tratar de responderse, de tratar de organizar artísticamente la realidad, que es muy jodida, sí. porque es muy jodida, porque el artista tiene una naturaleza sensible, entonces es permeable no solo a su dolor, sino a todos los dolores que están rodeándolo. Entonces se necesita una soledad en la cual uno se sienta y dice, bueno, me voy a tomar unos mates y voy a escribir, voy a componer porque necesito que esto salga, porque no se soporta. Adentro mío no puede estar más, tiene que estar en una obra, en un dibujo, una fotografía, una pintura, en un texto, tiene que estar en otro lugar porque acá ya no entra, ya no hay espacio para tanto. Sí. Entonces, ahí viene el trabajo, en mi caso, ¿no? Solitario, de empezar a construir y perfeccionar la obra. Primero es, viste, ya casi algo que sale hasta desordenado, pero primero sale. Tiene un sentido en ese mismo desorden, en ese mismo caos. Y después uno empieza a volverlo más estético, si se quiere, o lo organiza para que pueda difundirse, si se quiere, o como te puede pasar con una editorial, que la editora te corrige ciertas cosas. Y después viene el trabajo colectivo. ¿Viste? Yo el otro día lo escuchaba ahí a Dolina que decía, la poesía existe cuando uno la comparte, si no, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y después viene quizás la parte que más me cuesta a mí, porque para estar solo estoy bárbaro, para compartirme y para sacarme me cuesta. Eh, y bueno, y la verdad que los autores locales a mí me han abrazado, me han dado Sí. un espacio para estar, para hacer incluso viste, que tienen un puesto en la plaza. A mí me cuesta, yo soy Sí. muy mal vendedor, muy mal vendedor. O sea, yo siempre voy acompañado de Sofía o de personas que realmente tienen otra forma de. Igual te entiendo, a mí me cuesta mucho ser emprendedora también, ¿eh? Como, ay, no me quiero mostrar. Y es Claro, difícil. sí, sí, no, incluso uno cuando está ahí, además no solo tiene que defenderlo, tiene que defender todo un colectivo que siempre que estoy ahí, que estoy en el puesto, que estamos ahí con mi compañera, decimos, che, qué bueno que esto exista, hay que defenderlo. Y bueno, a veces para defender las cosas, a veces no, siempre. Sí. Tienes que salir un poco de la zona de confort. Entonces, y para que esto exista hay que mostrarlo. O sea, si yo no me hubiese anotado por una propuesta que viene autores locales, yo no podía compartirles a ustedes y ustedes no podían tan generosamente venir a prestarme su tiempo y su atención. Pero sí, esto es así, lo hacemos entre todos, es una comunidad. La artística y bueno, y todo, nuestro distrito, nuestro barrio, todo se debe construir con la participación de los que estamos y también de los que no están, ¿no? Sí. Y en tus obras vos reflejás mucho también esto de la comunidad, si bien es lo de uno mismo, de adentro, una parte de nuestra alma, ¿los sentís que está bien reflejado o que se ve tu día a día con el barrio? ¿Sentís que también los involucrás a ellos en tus...? Yo creo que soy muy personal, a veces demasiado. Involucro mucho a mi familia, que fue mi primera comunidad. Eh, y después de una experiencia, yo te lo cuento, después de ¿Sí? haberme ido, porque yo volví hace poco a Pilar, y de haberme ido muy lejos, como te estaba contando, y entonces empecé a decirle a mi compañera, che, me parece que voy a empezar a escribir acerca de la amistad. A pesar de que ciertas amistades a veces a uno lo decepcionan, Sí. pero de repente aparecen nuevas y hermandades sustitutas. Y entonces dije, che, me parece que ahora este hermetismo
que uno tiene, pero por tímido, porque tiene pavor de que lo lastimen. Sí. No, no es por eso, no es porque uno se crea que es realmente nadie. Uno no quiere, viste, algo tan, tan personal y que le da tanto sentido a su vida, quiere que a veces exista un poco en el anonimato para que se garantice su supervivencia. Sí. Pero sí, sí he escrito mucho de lo social, de lo político. Hay muchos textos que hablan del mundo, hay muchos textos que hablan de la justicia, hay muchos... los libros tienen todos un contenido político. De hecho, el texto que ustedes eligieron tiene un Sí, contenido... quería preguntarte por él. Nosotros cuando lo vimos, o sea, vimos el video que vos me habías pasado, tuvimos nuestras interpretaciones. Personalmente, yo hago mucha asociación también, no solo con lo actual, también con la dictadura, cómo lo fui llevando con respecto a los lobos. No sé si estaba orientado. Es exactamente lo que yo he intentado hacer. Bien, gané. Así que bueno, lo he conseguido en un punto. No, sí, yo lo que hice en ese texto, con un poco saliéndome del formato de cómo yo escribo, Sí. traté de pensar en una realidad distópica, en una especie de realismo mágico, que no dejaba de ser una realidad. Entonces pensé imaginarlo todo como si lo tuviera que contar, como si tuviera que decir qué había sucedido y todo lo que a mí me horrorizaba. Entonces yo lo pensé como algo bestial, como algo que te obligaba a presenciar, como sucede ahora en el mundo, Sí. presenciar las injusticias, el dolor, en este caso las desapariciones, ¿no? Y por eso el conductor del programa de radio que se atreva a decir y a acusar a los espectadores de cómplices. Sí. Porque lo que hace el locutor del programa es, usted ya conoce lo que estoy hablando. Yo la primera vez que llego a tu escrito es justamente por el video. También me he quedado por eso lo de los lobos. La imagen de lo visual. Después al leerlo, bien, ahí hice otro tipo de lectura con otra imaginación. Y nada, lo sigo llevando a eso que te digo. Tal cual. Y lo que más me horrorizó a mí cuando lo escribí, que yo me quedé así medio temblando, en el tema de que el que empieza contando la historia decide ya directamente no participar, dejé de mirar los carteles de mi barrio, como diciendo, es un poco a lo que yo le escapo y que en algún punto, viste, uno trata de encontrarle una salida. Esta sensación, a veces, porque el que está contando la historia es consciente de lo que está pasando, pero, viste, están en esta postura de no puedo hacer nada, Sí. y ese silencio que sé que es una complicidad y que es una realidad que te empuja a no comprometerte. Y bueno, es un poco la idea de ese texto, que sea algo que realmente espante. Porque era para espantarse y es para espantarse, ¿no? Porque estas cosas no Sí. quedan ahí. Y es difícil. Bueno, yo en ese sentido me pegó mucho por ese lado, porque hoy hay como una frustración. Y como artista también siento que hay un papel, por eso también te voy a hacer esta pregunta, a mostrarle al público, decir, bueno, hay que hacer un movimiento. No estás obligado, nadie nos obliga a hacerlo, ¿no? Pero la gente nos ve también. O sea, uno cuando es artista, cuando muestra sus trabajos, deja de ser alguien más, porque vos te estás mostrando, vos te estás exponiendo y no todo el mundo tiene la fuerza o la voluntad para poder hacerlo, o de la misma manera que un artista lo hace desde las canciones, desde los poemas, desde las visuales, porque nosotros terminamos realizando algo que el público, el espectador, dice, bueno, gracias a esto, como nos pasa, los motivan. Y creo que también uno tiene
tal vez un rol, puedo estar equivocado, yo estoy dando acá una opinión con el otro. ¿Me explico? Por ahí estoy medio... Pues me fui un poco de las preguntas, así que pídame perdón. Yo estoy disfrutando tus preguntas. Gracias. Porque, mira, cuando yo, desde autores locales, sale la propuesta para compartirles a ustedes. Entonces dije, le digo a mi compañera, voy a poner la de las bestias. ¿Por qué? Porque si me eligen, voy a poder hablar de esto. Lo voy a poder poner, aunque sea para un ratito en la agenda. Yo no sé cuál es el interés, ni tampoco sé cuál es la ideología de los que están acá o del resto del grupo. Pero yo quería que esté en agenda. Entonces dije, si me eligen, si les llama la atención, voy a poder hablar de eso. Y por más que no piensen como yo, como estudiantes de una universidad pública, gratuita, por lo menos un poquito tengan, al menos para hacer un trabajo de un escritor de la lonja, tengan que rever con un poco de memoria activa y valorar ciertas cosas que se consiguieron y que hay que cuidarlas, como la democracia, que no es poca cosa, y hay que involucrarse. Aunque uno tenga otro parecer, entonces es una militancia. Ser artista es una responsabilidad, porque les digo, cuando yo podía haber elegido otro, tengo similares a esos que quizá son más relacionados a la histeria del amor o de alguna persona indecisa con alguna decisión, pero dije, si te dan un poquito de atención, si te dan una oportunidad, no puedes no hablar de lo que es urgente. Sí. Y yo creo que en eso, como vos decís de los artistas, que a mí me interesa organizar en una canción, en un texto, un sentimiento que yo creo que a veces es más grande que uno. Sí. Y que necesita ordenarse en un símbolo, en una canción, en un coro, en una frase. Tiene que ver voceros y voceras de la otra parte que quizá no suena mucho, y eso requiere valor, que no siempre tengo, pero a uno cuando lo toma como una responsabilidad, como un deber, de no estar publicando cosas por publicar, porque entiende que más allá de que uno siente el amor, el desamor, la frustración, está bien, hay un espacio para eso, pero hay un espacio para cosas que son más grandes que uno. Sí. Y defender la democracia es algo que es más grande que uno. Y entonces, que por lo menos, yo no sé qué va a pasar con lo que yo escribo o con lo que yo canto. Si alguien me recuerda, aunque sea mi vieja, que por lo menos sepa de qué lado estuve. Sí. Ay, muchas gracias por responder. Qué bueno que te hice esta pregunta, estoy muy contenta. Y también preguntarte ahora, voy a hacer un entrelazo con una pregunta armada que teníamos, justamente al escribir, al exponerte, y habíamos dicho también de que nos motiva cuando recibimos ese mensaje de, bueno, lo que vos hiciste me llegó, me transformó, me motivó. ¿Qué pasa con el contrario? Cuando está la crítica también. ¿Sentís que puede afectarte al momento de escribir? ¿O decís, bueno, ignoro, aunque no nos llamamos solamente por lo negativo, también por lo positivo, si te transforma la opinión del otro lo que vos tenés pensado hacer? El infierno son los otros, decía uno conocido. Me condiciona en la medida que yo tenga estima o valor humano, no académico, de la persona que está del otro lado. O sea, a mí por general no me han dicho que lo que yo hago está mal, o me ha pasado que una vez en la Plaza de Pilar estaba cantando para un 8 de marzo y viene una persona y me dice, che, ¿por qué no canta cosas más alegres? Algo más entretenido, qué sé yo. ¿Y por qué no? Tiene que llamar a otro. Que hay un montón, y está bien, yo no estoy criticando, pero bueno, es lo que yo hago, y es lo que decidí hacer.
y no cobro nada. O sea, lo hago porque uno quiere hinchar para el lado que uno cree que Sí. debe aportar. Entonces, sí, mucha gente opina. Por lo general muestra desinterés, porque la gente que tiene algo negativo que opinar me he dado cuenta que, que muchas veces es porque no lo entiende. Simplemente no lo entiende. Y yo no escribo para que lo entiendan todos, ni canto para... no es fácil. Pero porque soy medio retorcido, no porque yo sea hábil, ni técnicamente prodigioso. Voy bastante... Pero bueno, pero he aprendido que mucha crítica viene desde la mismísima frustración de la persona, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Viste? ¿Y por qué soy el autor? Yo hice esto. Y un montón de personas, no, quizá no masivamente, pero me han escuchado y yo he hecho recitales y han terminado acá y en otros lugares del mundo personas conmovidas y llorando y agradeciéndome, aunque sean 3, aunque sean 2, aunque sea una. Y después para todo lo demás, viste, existe Mastercard. Entonces, y como yo no tengo tarjeta, prefiero ser así. Entonces la crítica la tomo solo de personas que sé que vienen a poner un poquito de lo que ellos consideran una ayuda y muchas veces es una gran ayuda. Por Sí. ejemplo, un amigo fue el que me dijo, che, es medio complicado lo que vos escribís, ¿por qué no lo escribís sin la canción? Me dice, ¿por qué no lo escribís en libro? Lo escribí hace muchos años, me lo dijo. Y después lo tomé en serio, porque sé que es una persona que me aprecia y que Sí. aprecia mi desarrollo y que valora mis humanos errores como cantante, como escritor. Entonces, eso de la crítica constructiva, no, pará. Primero, vos quién sos. Claro. Humanamente, ¿no? Humanamente. No importa. Yo detesto la academia, detesto el intelectualismo, no funciona así. Pero ¿quién sos? ¿Una persona comprometida con mi desarrollo? ¿O simplemente no te gusta lo que yo hago porque no lo entendés o porque realmente no te gusta, te parece que no es bueno? Yo ya no me dejo destruir tan fácilmente. Antes sí. Bueno, pero es un camino en que uno va aprendiendo a decir cuáles son los límites para poder poner y poder también cuidarse a uno mismo. Y justamente hablando un poco más de esto, en una de las preguntas, el tema de las redes, cómo vos te vas vinculando, cómo vos te vas mostrando, ahí estás más expuesto, sacando un colectivo, que hay una comunidad, hay un interés al momento de vos mostrarte a un espacio mucho más grande, que uno ya no controla a quién llegamos, ahí estás expuesto justamente a personas que por el simple mero el hecho de decir, bueno, hablo porque puedo comentar, porque tengo el poder. Yo no lo conozco, no lo entiendo. ¿Cómo llegas con tu trabajo también desde ahí? A mí me pasó que, que nunca me había pasado, pero desde planos personales, no de planos políticos. Pero me pasó que con el cambio de gobierno me empezaron a atacar mucho, ¿no? Y entonces uno se empieza a preocupar, porque uno dice, pero si yo no estoy en esa vereda, y está Sí, claro, pero mis intenciones son luchas humanas, son propuestas humanas. Entonces, bueno, en un momento me sentí muy incómodo, en un momento dije, bueno, y al final, ¿verdad que no lo hace? Porque además uno sintió que no era tampoco lo que representaba la realidad de ese momento. Fueron momentos de mucha confusión. Yo ahora trato de no prestar mucha atención a eso. Sé que dentro de, como todos, en la convivencia no les va a gustar, no les va a interesar. Por lo general las personas que no les interesa argumentan de una manera muy primitiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer otra cosa, porque no sería yo. Y traicionarse uno mismo es muy doloroso, sí. es penoso y la existencia viste, es irrelevante. ¿A qué viniste? Uno tiene algo para hacer.
o por lo menos un lenguaje que manejar. Y después, bueno, eh, pasan cosas en el mundo. El planeta está, a mi gusto, un poco perturbado y yéndose para lugares que me preocupan cada día un poco más. Pero bueno, tengo la esperanza de que un poquito de lo que uno hace, bueno, no, ¿viste? Porque no tiene por qué ser muy bueno, pero por lo menos lo hace. Por lo Ujú. menos lo hace, por lo menos se compromete. Pero se compromete porque, qué sé yo, cuando vos te comunicaste conmigo de la universidad, y la universidad de Pilar, ¿entendés? Y yo te lo decía por mensaje de texto, yo Sí. estoy, pero contra feliz de poder aportar algo, por más que no les guste lo que escribo, no importa, por lo menos se me dio una oportunidad y, y la valoré. Y la valoré porque valoro la universidad pública, porque valoro lo público y porque valoro que personas quizá más jóvenes que yo se acerquen y respetuosamente me pregunten algunas cosas y yo pueda decirles lo que pienso. No sé si está bien. Para mí está bien, pero puedo ir aprendiendo todavía. Bueno, Ale, si bien fuimos charlando y demás, me pudiste responder muchas cositas que tenía anotadas. Y quería preguntarte ahora, ¿qué autores o artistas sentís que marcaron tu forma de escribir? Si bien me contaste el principio, hoy en día, si tenés colegas acá de Pilar o de otros lados, que vos decís, esta persona me motiva también, esta persona me inspira. Sí, bueno, yo empecé con, con la poesía cantada, si se quiere, ¿no? O sea, en mi casa se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, se escuchaba Serrat, se escuchaba, Sí. no sé, entonces estaba todo el tiempo el- algún librito de Neruda, alguna cosa de Machado, alguna cosa de, viste, Benedetti. Después me pasó, por ejemplo, y esto yo o sea, hay muchísimos artistas, músicos, Rafael Amor, Gabo Ferro, los letristas de la rock nacional Ujú. argentino, Bonicio, Fan der Mole, Spinetta, Sí. eh, Cortázar, Galeano. Y hay obras, incluso hasta La Mapada de Buda, el Tao Te Ching, entonces hay un Ujú. montón de cosas que han marcado mi vida ¿y por qué puedo mencionar que me han marcado? Eh, Porque las sigo leyendo y las sigo resignificando y reinterpretando. Entonces me di cuenta que hay artistas eh, que son tan extraordinarios que sus obras son redondas y que en un momento me generaron un impacto, para mí, no, esto es muy personal. Y después con el tiempo, en otra etapa de mi vida, los vuelvo a leer o los vuelvo a escuchar. Y ya habiendo madurado ciertas cosas, digo, wow, esto era mucho más de lo que yo había intentado asimilar un montón, ahora esto es más grande. Yo, por ejemplo, a mí me pasó que hace muchos años hacía con Víctor de los locales, Sí. hemos hecho espectáculos, y entonces tocábamos la guitarra y yo cantaba y él recitaba, entonces me hace conocer, por ejemplo, una poesía de Fernández Retamar, y es el día de hoy que yo sigo dando vueltas con el mismo texto, porque me parece que no se termina ahí. O escuchar una canción de Gabo Ferro, digo, no se termina ahí, esto sigue. Y esto sigue, pero ¿por qué? Porque a mí, si bien me llegó a conmover, hice un esfuerzo desde mis humanas limitaciones del momento en comprenderlo. He vivido más tiempo y digo, esto quería decir mucho más. Y entonces me emociona. Y yo creo Sí. que ese es mi verdadera pulsión de vida. O leo una poesía de Agüero y digo que con el tiempo, cuando me vuelvo más viejo, me doy cuenta que era muchísimo más de lo que yo había interpretado. Y, y entonces a mí me pasa que yo me emociono y me encanta conocer obras que para mí sean enormes, mucho más grandes de lo que yo puedo llegar a ser. Y me encanta sentirme sentirme que desde abajo lo miro y digo, qué lindo saber que existen estas cosas.
Sí. Y para no irme, porque yo soy de hablar mucho y de a veces irme, con los Entiendo. autores locales, por ejemplo, he tenido la oportunidad de, cuando estoy en el puesto, yo no soy muy buen vendedor, me estoy deschavando, ¿no? Siempre mi compañera es la que... Entonces yo me siento y empiezo a leer. Entonces empiezo a agarrar un librito Sí. y leo autores que son muy, muy grosos. Y grosas, ¿no? Porque a mí el otro día estaba leyendo el librito de poesías de Lucy, que también la conocemos, porque eso es lo lindo, ¿no? De que es como una familia, Sí. que nos conocemos del barrio, de donde son, que yo digo, y le decía a mi compañero, mira, ay, me quedé, por ahí me siento y me lo leo todo. Me leo todo el libro y entonces me quedo, ¿viste? Agarro un texto de los que están ahí, empiezo a leer y me siento ahí a ver para tratar de entender su mundo, ¿no? El que Sí. escribe. Y la verdad que es un ejercicio hermoso, porque a mí me encanta saber que hay un montón de cosas fuera de mi mundo, porque como me cuesta salir, como me cuesta agarrar, porque me cuesta mostrarme, porque me cuesta, insisto, lo que hago exponiéndome es por una cuestión que yo considero una responsabilidad, más allá de un gusto. Y entonces leer, porque como meterse un poco en la intimidad de cada persona, y en este caso de los autores locales, y es qué tremendos artistas, ¿no? Qué Sí. capacidad de graficar cosas, y me encantan cuando hacen cosas que yo no hubiera podido hacer o que no me hubiese imaginado, porque me abren el mundo, Sí. digo, qué chiquito que estaba viviendo. También sus perspectivas, sus formas, que también te terminan de decir, che, esto me ayuda un montón y nunca lo hubiera imaginado de esta forma. Al menos me pasa a mí con otros artistas también locales, que digo, me encanta, quiero tomar un poco de él y que también eso termina siendo un impulso o motivación para mis propias obras. Que al final estamos todos conectados, no solo desde lo artístico, sino en lo social y que tenemos un poquito de cada uno, de cómo nos vamos formando con el popurrí de las personas que conocemos. Por supuesto, somos un cachito, un fragmento de todo lo que hemos vivido y todo lo que nos ha conmovido, para bien y para mal. Sí, sí, la verdad que sí. Ale, te voy a hacer otra pregunta y es, ¿te gustaría ver una de tus obras realizadas en otro formato? ¿O cómo imaginas el diálogo entre tu escritura y, por ejemplo, en un formato audiovisual? ¿Cómo lo imagino? Yo lo imaginé varias veces, pero después me di cuenta que no debía imaginármelo mucho, porque también imaginármelo es condicionarlo. Sí, Y como te digo, a mí me gusta que los artistas me demuestren que mi mundo es pequeño, que mi perspectiva es pequeña. Entonces, me he obligado a mí mismo, a pesar de la ansiedad ¿viste? La necesidad neurótica de controlarlo todo, de entenderlo todo, es decir, vamos a dejar que suceda para que uno esté más vacío, para poder recibirla, porque uno cuando de expectativas. se carga de expectativas, uno no puede permitirle a los demás que le viertan nada, Sí, porque uno ya está repleto y rebalsando. Entonces, a mí me emociona poder compartirlo, me emociona que sea ese texto, yo lo elegí intencionalmente para que ustedes se involucren, aunque no estén de acuerdo conmigo. Y ejercitemos un poco entre todos la memoria activa. sí, Pero nada, yo incluso cuando lo escribí imaginándome un corto, porque me imaginé una historia, me imaginé el personaje de tal manera. bueno, hiciste un audiovisual, perdón que interrumpí, justamente con tu escrito. Sí, lo que pasa es que yo quería, en un momento tenía un poco más de tiempo y estaba más motivado. El tema del arte que te tenés que repartir. Sí, Te tenés que repartir en el trabajo, en la vida, en las responsabilidades, en soportarte. Y una vez que eso lo tenés más o menos resuelto, escapás un poquito y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo me anoto una pizarra, bueno, hoy tengo que hacer esto, tal cosa, sí, tal. Voy a tratar porque si no es un desorden, porque
estoy editando un disco, estoy haciendo, todo lo hago yo, entonces, bueno, vamos a organizarnos. Entonces dije, bueno, voy a elegir algo que yo quiera que se ponga en agenda. Y cuando lo escribí lo pensé así. Y en ese momento, cuando yo hice ese cortito, traté de buscar, yo tenía muchos problemas con las redes sociales de que, ¿viste? De que no se puede subir cualquier cosa por una cuestión de... Entonces yo he buscado imágenes libres, ¿no? Que estén libres que se puedan utilizar y Sí. desde mis limitaciones puse esos lobos como bestias acechando, porque lo sentí así. Cuando yo lo imaginé, como está en el texto, son mucho más aberrantes que los pobres lobos, ¿no? Pero me parecía que iba a llegar rápido, y en este tiempo donde la atención, ¿viste? Es muy limitada. Pero yo imaginé, de hecho está descrito en el texto, es bastante más aberrante la forma de caminar y la forma de estas bestias. Sí. Es realmente monstruosa porque a mí me aterrorizaba esa imagen, y lo hice así, pero siempre lo imaginé, incluso me imaginé a las bestias, me las imaginé caminando, me las imaginé acechando y me imaginé sobre todo la persona que estaba narrándolo y el locutor, el evento, ¿viste? Como algo, una realidad distópica. Y fue una realidad, Sí, fue una sí, realidad. sí, sí. Pero eso es lo que hice yo para construir ese texto. Lo que suceda después para mí es lo que le va a dar sentido, porque es una obra que se comparte, porque es una obra que se resignifica, se reinterpreta. Y eso para mí es un montón. No sé cómo va a ser, porque no quiero saberlo, porque no quiero cargarme, porque lo limitaría. Para mí es una emoción muy profunda saber que lo pueden hacer y que lo hagan a su manera, que lo hagan como ustedes lo entienden, como ustedes, con todo lo que a ustedes les ha pasado respecto a esta historia y respecto a su historia. Todo lo que han adquirido en la vida como artistas, todo lo que han visto, porque yo no puedo ver desde sus ojos. Después sí, quizás cuando lo vea o cuando simplemente me cuenten algo, yo quiero ver cómo lo ven ustedes. Y eso ya para mí es más que suficiente. Quería preguntarte si te gustaría mostrar una otra de las historias, puede ser también por el mismo rama que el de las bestias, o música, lo que a vos te gustaría. ¿Cuál es el sentido de tanto escarmiento, de tanta aflicción desvestida? ¿Por qué no llamas a tu rescate? Tu confianza en despabilar clemencias no te separa del sueño. Sollozarse siempre a fuego lento es una infamia y como toda infamia en algún punto aflora y quema mucho. ¿Por qué no gritas? Gruñe un desquicio para que bajen los ángeles salvadores y las aves rapaces. Que alguien te saque volando de tu confort famélico de alegrías, pues cuando las extremidades son demasiado garras como para ser manos, y al juntarlas no suben ni bajan por ti, y las pisadas son demasiado bronce como para hacer caminata, con más razón. Que vengan por este sitio las rapiñas hambrientas de la conciencia y que te lleven lejos, muy lejos de ti. Amanecido y somos loto en el barro, queriendo relucir. Pero es espeso y tan oscuro este pantano, es demasiado sufrir. Recién nacidos y carentes de experiencia, ¿hasta dónde sé diferenciarnos de la naturaleza, de nuestro deber? Se seca el charco cuando más tenemos sed,
donde remojas la prudencia. Nos tapan otras plantas, no nos dejan ver la dirección en la que crezca. Mas solo resta mudar nuestro amor. En el pantano no hay clemencia. La competencia que más se de temer. Nuestras raíces se resecan. Será el espanto, la deshidratación, o la marea va aumentando. Detengo todos mis proyectos de codicia y me quiebro en mi propio llanto. No es la mejor estación para intentarnos, así nos vamos del pantano. Mas solo resta esperar a nuestra estación y que la fortuna aparezca. Nacer de nuevo, practicar la involución, desalinearnos, desarraigar esta dolencia. Me entrego a tu corriente y me dejo llevar hacia algún sitio sin infamia, donde hallemos otra oportunidad de buena suerte y esperanza para los dos, para los dos. Mas solo queda que empiece a llover. Mas no rendirse al facilismo. Dejemos el pantano y su brutalidad. Busquemos ser nosotros mismos. Me entrego a tu corriente y me dejo llevar hacia algún sitio sin infamia, en donde hallemos otra oportunidad de buena suerte y esperanza para los dos, para los dos. Agua, por todos lados siento agua. La siento en tus ojos eternizadores de ríos. La siento en mi garganta atravesada en la tuya. La siento a cuentagotas en las cánulas del suero. La siento a caudales revuelta en mis entrañas. Agua, estoy hundiéndome en el agua, dando manotazos para comprender aquel maremoto cautivo que en mi cuerpo se estanca y la sensación de abordarme en tu voluntad que se marcha en esa bitácora de vapor que desde un barquito a la deriva se sumerge y sale a flote del purgatorio por el manar constante entre la arena y la sal. Agua, por todos lados entra el agua. Agua, estoy hundiéndome en el sol. Bravo. Bueno, Ale, muchas gracias por compartir no solo tu tiempo con nosotros, el espacio, sino un poco de vos, tu arte. Y si bien habíamos dicho todo esto como para la universidad, es re lindo poder tener espacios para poder compartir y conocer a otros artistas. Yo la verdad estoy muy contenta, así que te agradezco mucho. Yo les agradezco a ustedes. Gracias, Lucy, gracias a todos y a todas por venir, por tanta atención, por tanta cámara, por tanto compartir, que es lindo y es necesario. Sí. Gracias. Gracias.